¿Alguna vez te has sentido frustrado al intentar que tus palabras fluyan? Bienvenidos a Hablando con Ritmo, el espacio donde hablamos abiertamente sobre la disfemia y cómo todos somos parte de apoyar la comunicación fluida y sin juicios. Aquí encontrarás definiciones, consecuencias, desafíos, recomendaciones y el conocimiento para que tu voz se escuche con empatía. Soy Lili y hoy es el día para cambiar nuestra perspectiva sobre el ritmo de la palabra. Es una pena decir que la desinformación sobre la disfemia está en todas partes, la cual, esta falta de conocimiento crea estigmas, mitos y hasta aísla a quienes tartamudean. Por eso en este primer episodio, nuestro objetivo es sentar las bases del conocimiento para que entiendas qué es la tartamudez, qué no es y cómo podemos cambiar la conversación hacia el apoyo y la aceptación, en donde presentaremos a tres invitadas especiales que nos guiarán a través del conocimiento fundamental mediante sus respuestas a preguntas que realizaremos junto con nuestra querida amiga Nayeli. En esta ocasión nos acompañan las especialistas Natalicia Navar, Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. igualmente Alba Torres, Hola, buenos días. Gracias por la invitación. muy bien, y Yani María Barrientos. Gracias por la invitación, buenos días. Bien, bien especialistas, es un placer tenerlas el día de hoy aquí en Hablando con Ritmo. Comenzamos con lo fundamental. Natalicia Navar, ¿nos puedes explicar de manera clara y concisa qué es exactamente la disfemia desde su perspectiva clínica? Bueno, muchas gracias Lili y Nayeli por invitarme a participar en este podcast. Y bueno, volviendo a la pregunta, si hablamos de la disfemia, también conocida como tartamudez, desde una perspectiva clínica, podemos definirla como un trastorno de la comunicación que afecta específicamente la fluidez del habla. Esta se caracteriza por pausas involuntarias en el ritmo normal del discurso, como en repeticiones, prolongaciones o bloqueos al hablar. Es importante tener en cuenta que estas disfluencias no son intencionales y que aparecen de forma persistente, diferenciándose así de las vacilaciones normales del lenguaje que se da cuando el niño está aprendiendo a hablar. Además, este trastorno suele iniciarse en los primeros años de vida y no debe confundirse, como ya mencioné antes, con las dificultades propias del aprendizaje del habla. Y en relación con la edad, Natalie, ¿en qué etapa suele aparecer la disfemia? ¿Y es un trastorno frecuente en la población? Esta es una pregunta muy importante. Em, Generalmente, los primeros signos de disfemia aparecen en la infancia temprana, especialmente entre los 2 y 4 años de edad. Y en cuanto a su frecuencia, se estima que aproximadamente el 1% de la población presenta este trastorno, y se observa que es mucho más común en hombres que en mujeres. Wow, es muy interesante lo que acabas de mencionar. Ya que entendemos qué es la disfemia, ¿podrías explicarnos ahora cómo se diagnostica clínicamente este trastorno? Y también qué criterios utiliza un profesional para identificarlo. Claro que sí. Mira, desde el punto de vista clínico, el diagnóstico de disfemia se establece principalmente a partir de los criterios propuestos por el DSM-5. Y bueno, ¿qué es el DSM-5? Es el manual que utilizamos en salud mental para la evaluación de los trastornos psicológicos. Bueno, de acuerdo a este manual, cuando hablamos de disfemia, eh, existe dificultades persistentes en la fluidez y el ritmo de habla que va mucho más allá de lo esperado en el desarrollo normal y que afecta la comunicación diaria de las personas. Entre los signos más comunes encontramos la repetición o alargamiento de sonidos, los bloqueos al hablar, la fragmentación de la palabra, el uso de otras palabras para evitar las que resultan difíciles y una mayor tensión física al expresarse. Estas dificultades deben provocar ansiedad al hablar o limitar áreas importantes en la vida, como la escuela, el trabajo o las relaciones sociales. También es importante, también es necesario que los síntomas comiencen en la infancia y que no se deban a problemas neurológicos u otros trastornos. Todo esto permite diferenciar la disfemia de dificultades leves al hablar y orienta hacia un diagnóstico adecuado. Ah, entiendo, Natalie. Y bueno, para cerrar esta parte, muchas personas suelen confundir la disfemia con otros trastornos del habla. ¿Con cuáles se confunde más frecuentemente y cómo puede diferenciarse? Esto sí es muy importante de analizar porque
En muchas ocasiones he escuchado que suelen confundir la disfemia con diversos trastornos, pero sabemos que no son lo mismo. Por ejemplo, no debemos confundir, no debemos confundirlo con el trastorno del lenguaje, ya que en este caso el problema se asocia con el vocabulario, la comprensión del mensaje o la forma de organizar las oraciones. En cambio, en la disfemia, la persona sabe perfectamente qué decir, pero entiende el lenguaje, pero tiene dificultades para expresarlo de manera fluida. También suelen confundirse con el trastorno fonológico, donde la dificultad está en la pronunciación de los sonidos, pero en este caso se presentan fallas al articular los fonemas, pero no aparecen los bloqueos, las repeticiones ni la tensión al hablar que son características de la disfemia. Muchas gracias, Natalie. Esa explicación es fundamental para entender qué es la disfemia desde la perspectiva clínica y también para comprender que no podemos compararla con otros trastornos. Ahora me dirijo con usted, Alba Torres. ¿Qué avances científicos recientes respaldan la idea de que la disfemia tiene una base neurológica? Hola, nuevamente gracias por la invitación y qué bueno poder informar al público sobre este tema que es muy importante conocer. Y bueno, ahora respondiendo a tu pregunta, hace poco leí un artículo sobre un nuevo hallazgo en donde nos evidencia que la disfemia tiene una base neurobiológica. Bueno, en este caso el estudio de Pierre Sepstovsky en el 2003 publicado en esta revista de Brain, muy interesante, nos identificó que hay una variante genética asociada a la disfemia persistente, vinculada a cambios estructurales en áreas del cerebro, ¿no? Relacionados con la planificación del lenguaje y control motor del habla. Bueno, tradicionalmente nos enfocamos en genes de la vía lisosomática, como el GNPTAB o NAGPA. Sin embargo, la investigación más reciente publicada en esta revista Brain por estos autores nos presenta que hay una vía inédita, ¿no? En el gen PPID, que codifica aquí la proteína ciclofilina 40 o conocido como CYP40. Interesante. Conociendo ahora esta base genética y neurológica, me gustaría preguntarte, ¿qué implica más que nada este hallazgo genético para entender cómo funciona la disfemia en el cerebro? Bueno, más que todo, esta proteína funciona como una chaperona molecular esencial para el equilibrio de las proteínas en la célula o proteostasis. Más que todo es una variante patogenética en este gen, altera su interacción con la maquinaria de choque térmico en su HSP90, lo cual sugiere a que la tartamudez podría ser más que todo una falla selectiva en la homeostasis de los circuitos neuronales del habla. Entonces, aquí estos hallazgos nos indican que la disfemia no es causada por un nerviosismo, falta de voluntad o dificultades cognitivas, sino que aquí forma parte de un trastorno ya del neurodesarrollo, ¿no? Pero con un origen genético y neurológico documentado. Es por eso que esta evidencia aquí nos ayuda ya a poder comprender que no solo se trata de un problema voluntario ni un comportamiento a corregir, sino a una condición que se requiere acompañamiento especializado. Entender estos riesgos nos ayuda a dimensionar por qué la intervención es tan importante. Muchas gracias por hacernos entender esto, Alba Torres. En todo caso, ¿qué pasaría si no se tratan los casos de disfemia? Buena observación. ¿Qué pasaría si no se tratan estos casos de disfemia? Pues al no tratarse o intervenir, la persona tendría impactos significativos en lo emocional y social. Por ejemplo, las personas con disfemia pueden desarrollar ansiedad al hablar, evitación de situaciones sociales, una baja autoestima e incluso síntomas depresivos cuando el trastorno no recibe una intervención o apoyo adecuado. La experiencia repetida de estas interrupciones del habla, junto con posibles burlas, ¿no? O correcciones constantes o presiones del entorno, le va a generar a la persona frustración, retraimiento comunicativo y dificultades en la interacción social, académica o en el área laboral. Oh, ya veo. ¿Y qué estrategias basadas en evidencia han demostrado ser efectivas para mejorar la fluidez y la confianza comunicativa?
Bueno, la buena noticia es que aquí la intervención temprana y con un entorno empático va a poder marcar una gran diferencia. Por ejemplo, programas basados en técnicas de fluidez, respiración, ritmo, junto con enfoques psicomotrices, ¿no? Y de regulación emocional, más que todo. Han demostrado así favorecer en la confianza comunicativa y en reducir el esfuerzo al hablar. También se incluye el apoyo familiar y escolar, ¿no? Que es clave para ello no para corregir, sino más que todo para acompañar, respetar el ritmo del habla y en reforzar la autoestima comunicativa. Es por ello que aquí la disfemia no define a la persona, más bien con un acompañamiento adecuado, una aceptación del entorno y estrategias terapéuticas basadas en evidencia, va a ser posible así mejorar en su fluidez de la persona con disfemia, en reducir su ansiedad y en fortalecer la comunicación funcional y segura. Muchas gracias por esta aclaración necesaria. Muchas veces se subestima el impacto del entorno y escuchar que la aceptación y la intervención basada en evidencia puede marcar la diferencia, ya que esto es fundamental. Exacto, concuerdo con Lili. La disfemia infantil no solo se trata del niño en sí, sino también de cómo se manejan las situaciones dentro del aula y qué retos aparecen cuando queremos intervenir de forma adecuada. Por eso ahora queremos centrarnos un poco más en los desafíos que suelen presentarse durante la evaluación y la intervención. Para ello contamos con la presencia de nuestra tercera invitada, la especialista Jenny María Barrientos, quien está aquí para acompañarnos. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, empecemos por lo más esencial. Cuando pensamos en disfemia infantil dentro del aula, ¿cuál dirías que es el primer desafío que debemos identificar desde la intervención escolar? Antes de hablar de los desafíos, es importante entender que la disfemia no solo afecta la forma en la que un niño habla, sino también cómo participa, aprende y se siente dentro del aula o de los contextos en los que el menor se desenvuelve. Muchos docentes no tienen formación específica y eso dificulta hacer adaptaciones adecuadas, ya que sin estos ajustes las actividades orales pueden aumentar la ansiedad y no mostrar realmente lo que el niño sabe. De acuerdo. Entonces, ¿qué otros factores complican la intervención más allá de lo académico? Considero yo que el aspecto emocional y el trabajo colaborativo son aspectos muy importantes ya que pesan mucho en la correcta intervención. No siempre existe una comunicación fluida entre docentes, terapeutas y la familia, lo que provoca intervenciones poco coordinadas o poco eficientes. Además, la ansiedad, la baja autoestima y el temor al juicio de los demás influyen directamente tanto en su evaluación como en la intervención, haciendo que el niño evite participar o no logre expresarse con libertad. De acuerdo. Con respecto a esto, hemos hablado acerca de varios desafíos en la intervención, tanto a nivel emocional como escolar, lo cual es muy importante hoy en día. Sin embargo, ahora para entender mejor cómo se abordan esos retos en la práctica, me gustaría preguntarte, ¿qué tipos de terapias se suelen usar con mayor frecuencia en estos casos? Sí, creo que la más conocida o popular es la intervención conductual, la terapia conductual, que refuerzan conductas de habla más fluida y ayudan a identificar y manejar las disfluencias en el momento en que aparecen. Pero también existen más como las de enfoques emocionales y cognitivos, que trabajan la ansiedad, autoestima y actitudes negativas frente al habla. Y también aparece otra terapia, que es la terapia indirecta, en la que solo se orienta a la familia y docentes para crear un entorno comunicativo más relajado y favorecedor del lenguaje. Correcto. Y cuando te encuentras con un caso así, ¿siempre usas estas terapias tradicionales o alguna vez has tenido que aplicar alguna otra estrategia para estos casos desde tu experiencia? De hecho, en alguna oportunidad tuve un paciente que amaba mucho la música, le gustaba bastante. Siempre llegaba al consultorio tarareando, golpeando ritmos o inventando melodías mientras hablaba. Justo en ese momento recuerdo que yo había leído un estudio del 2025 de este año que hablaba sobre el uso de la musicoterapia para mejorar la fluidez en niños con este trastorno, con la disfemia, especialmente cuando muestran afinidad natural por lo musical, así como este menor.
Así que decidí probarla como complemento, ¿no? Trabajamos el ritmo, respiración y conciencia del habla a través de juegos musicales, pero siempre respetando su propio ritmo para evitar la presión y sobre todo la frustración. Lo interesante de aquí es que con el tiempo empezó a sentirse más seguro al hablar, participaba más en clases según su madre y hasta sus episodios de ansiedad disminuyeron, ya no tenía tanto miedo de exponerse. Al final, como toda terapia, se logró que su fluidez mejorara de manera constante y que recuperara la confianza para expresarse no solo frente a los demás, sino también frente a su entorno familiar. Bueno, quisiera agradecerte por comentarnos esta experiencia tan personal que has tenido, ¿no? Con este caso aislado de un niño que ama la música y el cómo has logrado conectar con él de forma correcta para que así pueda avanzar más en su terapia, ¿no? Que es algo que le va a servir para toda la vida. Siguiendo con esto, ya yendo un poco para las conclusiones, me gustaría comentar que a todas nuestras especialistas nos han ayudado a quedar ya un concepto más claro de qué es la disfemia y a mi parecer es mucho más allá que una dificultad de la fluidez del habla, sino más bien una condición que atraviesa la parte emocional, social, neurológica y educativa, que requiere algo muy fundamental como han ido mencionando en este podcast, que es la comprensión, la empatía y el acompañamiento informado por parte de padres y docentes. Hoy lo que hemos logrado ver es que la evidencia científica ha ido avanzando a comparación de otras épocas. Ahora existen intervenciones efectivas y sobre todo que mantienen un entorno familiar y escolar que marca una diferencia inmensa en el bienestar comunicativo de una persona. También nos queda un mensaje clave que es la tartamudez no define a nadie. Detrás de cada disfluencia hay una intención comunicativa, una experiencia y voz que merece ser escuchada sin interrupciones ni juicios. Además de acompañar a alguien con disfemia, implica respetar mucho su ritmo, como vimos en el caso de nuestra última especialista, que valora también el esfuerzo y logró construir un espacio seguro en donde el niño, en este caso, logró expresarse con libertad. Finalmente, me gustaría agradecer profundamente a todas nuestras invitadas, Natalie Sosnávar, Alba Torres y Jenny María Barrientos, por lograr compartir y tomarse el tiempo de venir a este podcast y ayudarnos a entender de una forma más humana y sobre todo basada en evidencia científica. Y también a todos los que logren escucharnos en algún otro momento por ser parte del cambio de Hablando con Ritmo, el cual es un espacio de, más que nada dedicado a derribar mitos, promover la aceptación y recordar que la comunicación es un puente, no una barrera. Soy Nayeli y te invito al siguiente episodio en donde seguiremos explorando juntos cómo construir una comunicación más respetuosa, inclusiva y ser consciente con uno mismo y con los demás. Hasta la próxima. Toma uno, copia tres. Acción.